otro viernes, bienvenidas a las de Bariloche, bienvenidas a las de San Martín. Bueno, otro viernes, otro encuentro y queremos estar con ustedes con este tiempo especial, con este tiempo de lluvia, nieve, un poco de todo. Pero bueno, antes de empezar, para estar en el tiempo más precioso que es de la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias por este hermoso tiempo, otro encuentro donde estamos juntas otra vez, cada una en nuestras casas para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, con ustedes, Claudia. Dale. Buenas tardes, chicas. Hoy vamos a conocer a una persona muy especial, a otra mujer en la palabra de Dios, y realmente cuando me puse a conocerla vino a mi mente una palabra que es fidelidad. Así que les voy a presentar a la protagonista de su historia, que vamos a conocerla en la palabra de Dios. Su nombre es María Magdalena y vamos a leer en Lucas 8, del 1 al 2, al 1 al 3, que nos va a contar y nos va a introducir quién era esta mujer. Dice el 8.1: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Nos vamos a posicionar y vamos a conocer a María Magdalena. Esta pobre mujer, digo pobre porque tiene mala prensa. Realmente ella era María de la ciudad de Magdala o Migdol, una ciudad que estaba al oeste del mar de Galilea. Y se la conoce, hubo un mito con ella de un papa Gregorio del siglo VI, como que la confundió con la mujer pecadora de Lucas 7 que estudiamos antes en otros momentos, y como que consideraron que María Magdalena era prostituta, pero no era así. Algunos piensan sobre todo que era una persona adinerada o de la nobleza del lugar, pero tenía un problema esta mujer. Estaba poseída por 7 demonios, es lo que aclara la palabra de Dios. Pensando en lo que implicaba esto de estar poseída, podemos ver en otros ejemplos de posesión en la palabra de Dios que la persona poseída era marginada socialmente, es decir, que la gente no quería contacto con ella. Muchos de ellos, no sé si era este caso, pero era lo normal, vivía lejos del pueblo, estaban viviendo en cuevas, andaban por el campo, asustaban a la gente, y su aspecto, su rostro se desfiguraba, porque ellos tenían en sí estos 7 demonios y realmente tenían un aspecto salvaje y muy feo. Así que imagínense que esta mujer, esta persona especial, tenía esas características, y creo que a ninguna de nosotras nos gustaría ni siquiera de apariencia estar viviendo eso. Cuando ella escucha de Jesús, el Señor la libera de esos 7 demonios, y obviamente que su vida cambió. Y dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver después, que ella no se despegó del Señor Jesús. Comenzó a seguirlo, como dice acá, eran también algunas mujeres que habían sido sanadas y que iban siguiendo a Jesús y sus discípulos, sirviéndoles, en algunos casos, dice en el 3, los servían de sus bienes. Por eso también se piensa que era una persona adinerada. Y cuando leía todo este caminar de María Magdalena con Jesús, vino a mi mente una palabra. La palabra es fidelidad. Entonces la busqué en Wikipedia para empezar y aclarar a qué nos referimos. Siempre cuando hablamos de infidelidad o fidelidad,
pensamos en una mujer y un hombre, en la infidelidad de alguno de los dos. Pero ahora estamos hablando de la fidelidad de una mujer perdonada, liberada, realmente agradecida a Dios por lo que Jesús había hecho. Y busqué la palabra fidelidad. Y dice, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de compromisos. Pero quedémonos con firmeza y constancia en los afectos. Ella empezó a sentir un afecto especial por aquel médico espiritual que la liberó de esa terrible esclavitud de los 7 demonios. Después otra cosa que dice Wikipedia, una verdadera conexión con la fuente. Es decir, esta fidelidad es una conexión con la fuente, en este caso de liberación, de amor y de poder estar siendo una persona nueva otra vez. Después, en el significado original de la palabra fidelidad, dice también, está vinculado a la lealtad y atención al deber. Entonces estamos hablando que fidelidad es una persona que va a ser leal y fiel en este caso a Jesús, que la libertó de una opresión tan terrible que la hacía realmente una persona que estaba aparte de lo social por su condición espiritual con los 7 demonios. Entonces empecé a profundizar y a buscar dónde estuvo María Magdalena, qué estuvo haciendo. Y vamos a ver que va directamente en este servicio que ella hacía con Jesús, para con Jesús y con los discípulos. La vamos a ver muy cerca de todos los acontecimientos muy importantes que vivió Jesús. Pero quiero marcar algunas cositas que van a ser importantes. En Marcos 14:50, dice algo de la situación en que se encontraba Jesús en este tiempo, en ese tiempo previo a la crucifixión. Y sobre todo también a ser juzgado, ¿no? Dice en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Es decir, al Señor Jesús, en los problemas que le venían de ahora en más, él iba a estar absolutamente solo. Los discípulos no iban a estar junto a él. Acá en el 14:54 de Marcos, vemos que uno solo. Dice, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Uno puede decir, porque sabemos que Pedro lo negó 3 veces, pero fue el único de todos los discípulos que por lo menos lo siguió de lejos. Hasta donde él pudo lo siguió, hasta donde le dio en ese momento su fe. Imaginemos que estaban llevando a su líder a la muerte, los estaban llevando a la cárcel, a la muerte, a un juicio. Todos los demás huyeron, Pedro se quedó, pero de lejos, hasta donde pudo, hasta donde le dio la fe. Pero en esta situación todos los demás estaban lejos, menos Pedro, pero había alguien más que estaba más cerca. Vamos ahora a ir a Juan 19, 25. Juan 19, 25 dice, y estaban, ya vamos a verlo al Señor Jesús en la cruz. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Es decir, que esta mujer estaba cerca de la cruz porque no quería dejar a su Señor, a ese Señor precioso, maravilloso, que la liberó de esa esclavitud, de esos 7 demonios, y ella no podía dejar de estar cerca de él, de tanta gratitud y de tanta fidelidad que esta mujer tenía para con Jesús. Después estuvo ahí mismo, en Mateo, está muy ligada a toda esta situación de Jesús, por eso vamos a ver todo esto. En Mateo 27,
54 al 56. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estamos en la muerte de Jesús. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Ahí están. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Otra vez las mujeres fieles, y entre ellas María Magdalena. Tremenda, no lo dejaron, lo siguieron a Jesús, y María Magdalena estaba entre ese grupo de mujeres fieles que amaron a Jesús especialmente y le sirvieron. Seguimos ahí en Mateo. En el momento de la sepultura también estaban ellas. Fijémonos en el 57. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. José lo puso en el sepulcro y se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¡Qué tremendo! Ellos no se querían despegar de su Señor, querían estar allí. Habría que pensar en toda esta situación. El líder que tanto poder había evidenciado, curando, sanando, liberando, había terminado de morir y lo estaban poniendo en un sepulcro. ¿Qué cosas habían pasado en su corazón, en el corazón de las mujeres, en el corazón de María Magdalena, que no se quisieron ir? Estaban sentadas delante del sepulcro. Tremenda su fidelidad. A pesar de sus sentimientos, a pesar de una conmoción en su corazón. ¿Cómo nos sentiríamos nosotras ante una cosa similar? ¿Podríamos ser fieles ante una cosa así? Bueno, María Magdalena y esas mujeres estaban ahí. Pero no termina acá el caminar de María Magdalena en confianza y en fidelidad profunda para con el Señor. Vamos a Lucas. Lucas 24, vamos a leer dos pasajes que nos van a poner en el momento de la resurrección de Jesús, para entender un poco cómo seguía la cosa allí. Lucas 24 del 1 al 12. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, muy tempranito, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. En otro pasaje dice que las compraron esas especies también. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran esas mujeres, María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Otra vez, por la fidelidad de esta mujer y de las otras, pero vamos a hablar de María Magdalena, por la fidelidad de ella y de ellas, fueron las primeras en tener contacto y ver las pruebas de la resurrección del Señor Jesús. Y encontramos a Pedro, el otro fiel, a pesar de,
a pesar que lo negó y todo. Igual más adelante el Señor Jesús tendría un encuentro personal con Pedro para solucionar esta tristeza que había quedado en su corazón porque él le había negado. Pero a lo que voy es esto: cuanto más fieles somos, vamos a tener muchas más posibilidades de ver cosas de Jesús que otras personas que están más lejos no tuvieron. Los discípulos no tuvieron esto que vivieron ellas, de primera mano. Ellas después fueron y le contaron a Pedro. Los demás dijeron, están tan locas. Pedro fue el único que se animó y fue a ver el sepulcro. Fidelidad, es lo que veo en María Magdalena, en las mujeres y en este Pedro, que no es perfecto. Entonces, yo decía, conmoción, dudas. ¿Qué pasó acá? Él resucitó personas, limpió, dio la vida, dio salud. ¿Qué pasa? Y él, un desconsuelo, un dolor profundo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver en Juan 20:18 cómo sigue la historia. En Juan 20:18 es como que cortamos en Lucas y sigue acá. Pero María estaba fuera del sepulcro llorando. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Por todo esto que estábamos diciendo, la carga emocional de todo lo que estaba viviendo. Y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Recuerden que anteriormente dijimos en lo que hablaba Lucas que estaban los lienzos como desinflados y vacíos, como que si el cuerpo se hubiera ido y dejó los lienzos como aplastaditos y el de la cabeza aparte. Fue impresionante esa visión que ella tuvo ahí. Sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Estaba desconsolada. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, es decir, se lo robaron. Y no sé dónde le han puesto. Ella estaba realmente mal. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Quizás por las lágrimas, quizás por el desconcierto, ella no lo reconoció. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, la persona que estaba ahí cuidando el jardín, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Me impacta esto, porque una mujer le está pidiendo a una persona que no reconoció que si se lo llevó, que le diga dónde, que ella misma lo va a buscar. Era tanto su amor, tanta su fidelidad, que ella misma pensaba en traerlo. Aunque no tuviera más ayuda, ella iba a hacer lo que tuviera que hacer para traer a Jesús, al que creía muerto, al lugar de la sepultura. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. La llamó por el nombre. El precio y el pago por la fidelidad. Una relación personal y especial de María Magdalena con su Señor Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Encima, va y obedece. La primera evangelista fue a contarles a todos los discípulos que estaban allá lejos, muertos de miedo, que el Señor había resucitado y que ella lo vio. Qué maravillosa está María Magdalena. La verdad que me impactó tanto su fidelidad, su amor, su entrega al Señor. Fíjense, ella fue al sepulcro. En ese sepulcro, en otra parte de los evangelios, habla que los fariseos y todos habían pensado que se lo iban a robar al Señor Jesús, los fieles. Entonces, ¿qué hicieron? La piedra era enorme. La lacraron. Pusieron cosas que aseguraron la piedra y pusieron 2 guardias. Ahora, ellas, las mujeres que fueron a la mañana para ungir el cuerpo, porque así se acostumbraba,
sabían que estaba todo eso puesto, pero no temieron ni a los soldados, ni al sellado de la puerta, ni a la roca grandota que decían, ¿quién nos la va a correr? Nosotros no podemos. Pero era tanta su fe, su amor y su fidelidad al Señor que nada la frenó. Y no eran momentos fáciles. Y esto me pone a pensar a mí en nosotras mismas. En momentos de crisis tremendas, en momentos que emocionalmente estamos destruidas, ¿seguimos siendo fieles al Señor? Por eso esta palabra fidelidad se me presentó cuando estuve leyendo lo de María Magdalena, porque ella no le aflojó a su Señor. Ella no dijo, no creo, bueno, me voy para el otro lado, ya está todo. No, ella siguió amando, siguió siendo fiel, a pesar de ese mare magnum de cosas que se le vinieron encima en su cabeza y en su corazón. Y nosotras somos fieles aunque no estemos pasando ese tipo de cosas. La otra vez hablábamos de gratitud y hoy hablamos de fidelidad. Esa fidelidad que hizo que María Magdalena fuera la que tuvo el privilegio de ver, la primera en ver y hablar con el Señor Jesús. Qué tremendo privilegio de una persona que es fiel a Dios. Y fiel. Y nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo soy fiel y entonces por eso te creo todas las promesas que me diste, porque yo sé que sos fiel y no me vas a fallar. Es como que le reclamamos al Señor su fidelidad. Y vemos que Él es fiel. Y para que no sea lo que yo solo digo, acá vemos en Deuteronomio 7:9 que Él es fiel. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremendas cosas dice este pasaje, porque dice que Dios es fiel, Él es fiel. Él guarda el pacto que hizo con nosotras. Es como el pacto marido y mujer que lo pretendemos que sea guardado por ambos. Y el que es infiel rompe el pacto. Bueno, Dios no lo rompe. Él es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Es decir que mi fidelidad hoy, miren, la fidelidad de María Magdalena quedó registrada en la palabra de Dios hasta hoy. Y va a seguir adelante porque en la palabra de Dios es eterna la palabra de Dios. Entonces, su fidelidad, la de Dios, es eterna. Y mi fidelidad tiene que ser en base a lo que yo lo amo, amarlo y guardar sus mandamientos, es la fidelidad que Él se merece. Como se merecía la fidelidad de María Magdalena porque Él la había liberado y ella lo entendió, que Él se merecía su fidelidad, su amor, su gratitud, Él se lo merecía todo. Entonces yo pensaba, esta palabra fidelidad es muy fuerte y es muy linda y es parte, si bien está usada con otra palabra, la podemos encontrar en Gálatas 5:22, donde está el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto, en singular, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa palabra fe en realidad es fidelidad. Significa esa fe la palabra fidelidad, ser fiel. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu son las características de Jesús. Y esa palabra fe, que es fidelidad, es lo que yo debo tener para con mi Señor. Ahora, yo me tengo que ver a mí misma. Todo esto nos enseña, todas las mujeres que estamos viendo a lo largo de estos estudios, nos ayudan a vernos a nosotras mismas desde los ejemplos que nos dejan. ¿Soy fiel a Dios? ¿Soy constante en mi fe para con Él? ¿O fluctúa mi fe? Ay, las cosas me andan bien, ay, está todo bien, me olvidé. Me andan mal, vamos a orar para que todo me vaya bien. Eso no es fidelidad. Fidelidad es permanencia, constancia, firmeza, no soltarme de la mano del Señor Jesús. Y si encontramos que no somos fieles, tenemos un gran problema.
porque hay algo que no está funcionando bien, que no tenemos el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu viene cuanto más apegadas a la palabra estamos, cuanto más obedientes somos a Él, el fruto del Espíritu se va a generar en nuestra vida. Pero si hay alguno de estos como si fueran gajos de una mandarina, estos gajos del fruto del Espíritu que no tenemos, ojo, tenemos que afirmarnos más en la palabra, leer, trabajar, meditar, estudiar y orar más para estar más cerca del Señor que nunca, para poder sentirlo más y poder ver manifestaciones de su amor en nuestras vidas. No pasa nada en tu vida, el Señor no se hace evidente, Él no falla, Él es fiel, la que está fallando sos vos, soy yo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer más mi Biblia, orar, todos los días el tiempo devocional. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a querer entibiar la fe. Cuanto nos alejamos de la palabra y de la oración, nuestra fe va a irse debilitando y nuestra carne se va a fortalecer y ahí vamos a estar lejos de Dios. Como les pasó a los discípulos que entraron en miedo y se fueron lejos. Pero María Magdalena se quedó a pesar de todos esos sentimientos que se agolpaban en su corazón. No hay excusa para la infidelidad. O vos le darías alguna excusa si tu esposo te es infiel. No hay excusa para la infidelidad. Y menos la infidelidad con nuestro Señor, que Él es fiel y nunca falla. Y para ir terminando, vamos a ver en Mateo 25. Mateo 25, 20 y 21. Dice, ahí me había equivocado, 25, 20 y 21 dice, un pedacito vamos a leer. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Me encanta todo si quieren leer Mateo 25, sobre todo del 14 en adelante, van a ver lo hermoso que es este pasaje y cuánto nos deja de enseñanza. Acá estamos viendo que un señor se va y le deja diferentes cosas a 3 siervos diferentes. Vamos a ver esto que estuvimos leyendo. Le dio 5 talentos a este siervo. Y él le dijo, 5 me diste, 5 gané para vos. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. De lo que te di, vos lo multiplicaste y duplicaste. Podríamos decir, las capacidades, los dones que Él te dio, el Señor espera que produzcas con ellos frutos para la gloria de Dios. ¿No estás produciéndolo? Guarda, porque en otro lado, al final, le dice a uno que no produjo nada, porque al que, a ver, esperen que lo perdí, le dijo en el 26, respondiendo su señor le dijo al que no produjo nada, que lo escondió bajo la tierra, siervo malo y negligente. Nos gustaría que el Señor Jesús nos dijera malas y negligentes, porque con el tesoro que nos dio, el don que nos dio, los privilegios que nos dio, nosotros los guardamos para nosotras. Ojo, y ¿saben qué? No permanece igual. Si no se multiplica y si no se produce el fruto, no va a ser bendición y eso no va a quedar bien, no está bueno. Y el Señor Jesús no lo ve bien. Entonces, si el Señor nos da una capacidad, un don, es para la gloria de Dios, no para nosotras. Y tenemos que producir y llevar frutos que honren y den gloria a Dios. Y para ir terminando, me encanta este versículo que un poco sintetiza en el versículo Juan 14, 21. Me encanta este versículo y es el versículo que vamos a estudiar. Resume un poco lo que pasó con María Magdalena. Dice el 14, 21 de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que los tiene y los guarda, los hace. Y el que me ama, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a Él. Si somos obedientes, si somos fieles al Señor, estamos mostrando amor. Si no somos obedientes, no le estamos mostrando que lo amamos. Y Él que me ama será amado por el Padre. Si yo lo amo al Señor, el Padre me va a amar. Jesús me va a amar y me manifestaré a Él. Vas a ver en tu vida milagros, privilegios, como los tuvo María Magdalena, la primera persona que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado, la primera que habló con Él. Tremendo privilegio, pero ella fue fiel. Pensemos en nuestra vida si realmente somos fieles al Señor como Él espera. Si tenés dudas, preguntá en oración. Si no, preguntá, pero no te quedes así como estás, sino que tenemos cada una que tomar el desafío de ser fieles como María Magdalena. Gracias les damos al Señor por su palabra y vamos a cerrar con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este momento, gracias por la vida de María Magdalena que nos deja tremendas enseñanzas. Te pido, Señor, que nos des a cada una la fortaleza y la sabiduría para serte fieles en todo momento, cada día de nuestra vida. Señor, para que podamos ser buenas siervas y fieles, que llevemos a ti agrado, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y que tú, Señor, te manifiestes en cada una de nosotras. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.